Muy bien, gloria a Dios, me alegro veros a todos, que Dios os bendiga más todavía. ¿Cuántos están contentos de estar aquí esta mañana? ¿Cuántos tienen ganas de que el Espíritu Santo le hable esta mañana? Yo también. Gente común en labores extraordinarias. Deja la puerta abierta hasta atrás, que pues ya estoy sudando y no empecé. ¿Cuántos tienen calor? ¿Cuántos latinos tienen calor? No, levanten la mano, que quieren el verano, ¿a que sí? Ahí les va a llegar el verano, no voy a sufrir yo solo. Muy bien. Adelante, amigo. Gente común en labores inéditas, gente común en labores extraordinarias. Esa no es. Te pasó otra vez y me dijiste, no me va a volver a pasar, pastor, voy a poner la otra a la primera. Ahí estamos. Si tú ves esta imagen y ves Nehemías abajo, ya sabes que vamos a hablar de... Me están haciendo trampa todo el rato, ¿eh? Si tú lees... Es rebobinado, pero eso solo lo han entendido los de mi generación, porque ahora ya no hay cassette. Si tú ves esa imagen, ves las murallas caídas, dices, esto tiene que ver con Nehemías, pero ¿qué tiene que ver Nehemías conmigo, no? Bueno, pues tiene mucho que ver con nosotros. Y hoy solo quiero hablar de 3 puntos muy rápido. Te voy a dejar una tarea para que tú leas en tu casa los primeros 6 capítulos de Nehemías. Hay mucha enseñanza, hemos predicado en otras ocasiones de estos textos, pero hoy solo vamos a centrarnos en otros 3 versículos que ves que no están ahí. ¿Ves que no están? Porque se me olvidó ponerlos, pero yo te lo voy a decir ahora mientras predico, ¿sí? Así que prepárate para anotarlos. El primer versículo es Nehemías 1:4. Alguien que lo busque muy rápido y que lo lea en alta voz. A ver quién se atreve, con voz de trompeta. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Gracias, Raquel. Esa es la actitud, claro que sí. Me senté y lloré e hice duelo por algunos días. La carga antes que el cargo. La carga antes que el cargo. Mira, a Nehemías se le iba a encomendar una labor muy difícil. Ni él sabía que iba a tener que hacer esa labor. Y no estaba capacitado para esa labor. Pero tenía lo que tenía que tener, lo mismo que tenía el corazón de Dios para hacerlo. Nehemías nació en el exilio. Él fue de esa generación de los cautivos, que sus padres fueron llevados allí por la obediencia de Israel, la desobediencia de Israel. Se cumple la profecía, están 70 años cautivos y él es uno de aquellos que nacen allí, pero que nunca probablemente había visto Jerusalén, que nunca había conocido su tierra, que quizás le habían hablado de ella, probablemente sí, pero no había estado allí. Y lo que acaba de leernos Raquel es que Nehemías recibe una noticia trágica de su tierra, la que nunca había visto, la que nunca había pisado. Y solo escuchar la noticia, y a pesar de no haber pisado ni conocido ese lugar, dice que su corazón se quebrantó, que lloró, que ayunó, que hizo duelo, se puso de luto. Para él esa noticia fue como la muerte, por varios días. Y la noticia era que cuando llegaron algunos de sus hermanos compatriotas de Israel, de aquella tierra de Jerusalén, y él les pregunta, ¿cómo ha estado Jerusalén? ¿Cómo lo habéis visto? Y dice, está destrozado, arruinados, caídos, derrumbados, las murallas están abajo y las puertas que tendrían que proteger también esa muralla consumidas por el fuego. Y eso es lo que a él le provoca ese quebranto, ese corazón que también se pone a llorar delante de la presencia de Dios.
Y esto es lo importante en este versículo, que Nehemías no empezó el muro haciendo planos, trazando estrategias, estudiando en un estudio de arquitectura. No, nada de eso. Nehemías empezó la labor que Dios le estaba encomendando llorando. ¿Sabes? En aquel tiempo, en Babilonia, los persas habían hecho de los israelitas parte de ellos ya. Y los de Israel habían asimilado el paganismo de esa nación. Habían asimilado de sus dioses, habían asimilado de sus costumbres, habían practicado de sus herejías, todas esas cosas las estaban haciendo. Quizá los que mejor lo hacían compaginaban la fe en Jehová con el paganismo de los persas. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces la palabra nos habla de que no seamos tibios, de que no nos mezclemos, de que el yugo desigual no tiene que producirse? Todas esas cosas nos hablan de que Dios quiere un linaje santo. Dios quiere un linaje santo. Y lo quiere desde siempre. No desde el Nuevo Testamento donde Pablo escribe. ¿Me entienden? Así que muchos habían normalizado muchas de esas cosas en el exilio, pero Nehemías no. Y a él nadie le había enseñado, nadie le había llevado de vacaciones 15 días en verano a Jerusalén. Mira, esta es la tierra de la cual tú procedes, aquí naciste tú, porque ni siquiera había nacido allí, es que nunca fue. Pero él tenía un quebranto por aquel lugar. Tenía un quebranto en su corazón. ¿Sabes por qué le pasó eso? Porque él no quiso adaptarse plenamente a su comodidad de lo que estaba viviendo, de su trabajo, que veremos luego un poquito cómo era. Él estaba conectado sobrenaturalmente con algo mayor. En su corazón había un propósito mayor. Y es que él, en medio de una nación que no adoraba a Dios, continuamente se mantuvo firme buscando a Jehová. En medio de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad podrida, de una sociedad que podía ser próspera en sus formas comerciales y todas esas cosas, pero en medio de todo eso, él no se contaminó, él se mantuvo firme. Tenemos muchos ejemplos bíblicos, ¿verdad?, de personas parecidas, pero es curioso eso. Antes de la estrategia, antes de pensar en aquel lugar, lo que Dios se fija en él es que se quebranta por el sitio. ¿Cuándo has sentido tú un quebranto por algo? ¿Alguna vez has sentido un quebranto profundo en tu corazón por alguna causa? ¿Alguna vez has estado orando y de pronto el Espíritu de Dios parece que viene, se conecta contigo y empiezas a llorar? Dices, no sé por qué estoy llorando, pero estoy llorando. Este mensaje que estoy compartiendo ahora es en su origen un breve devocional de 15 minutos que pude compartir hace unas semanas con los plantadores de iglesias de Asambleas de Dios de toda España, y Dios me volvió a traer a él para seguir enriqueciéndolo. Y, ¿sabes? Yo estaba también haciendo una estadística poblacional del porcentaje de cristianos que hay en España e incluso en vuestros países, de muchos de vosotros, de Sudamérica, Latinoamérica. Y lo hacía para quitarme la curiosidad, porque yo ya tenía los datos allí delante, ¿sabes? Y los datos son catastróficos. Hay muy pocos cristianos. Incluso si hacemos un porcentaje a nivel mundial, somos muy pocos cristianos. Lo peor no es que seamos pocos, es que quizás tendríamos que tener más calidad. Y en ese momento, cuando estaba observando todo eso, puros números, hermanos, no estaba orando ni siquiera, me puse a llorar. Y seguro que tú has tenido esa experiencia alguna vez. Pero el Señor pudo trasplantar mi corazón a tantos lugares donde aún no hay un testimonio cristiano. Y aún puso mi corazón en esta ciudad, porque hice la estadística también de lo que somos como iglesia. ¿A que estamos contentos de que somos unos pocos más?
¿A que estamos contentos de que hacemos 2 cultos para que siga entrando gente, todo eso? Pues, perdonadme la expresión, seguimos siendo una miseria pequeñita en medio de esta ciudad. La gente casi no sabe ni que estamos aquí. Eso tendría que traer quebranto a nuestro corazón. Eso tendría que traer quebranto a nuestro corazón. Ahora, tenemos que traer esto un poco, aterrizarlo y tenemos que aplicarlo a nuestra vida, porque muchas veces hemos creído que hacer iglesia se trata de quizás solo abrir casas o quizás solo en un pueblito donde no hay testimonio, abrir un localito que ponga asambleas de Dios o agua viva, lo que queramos poner, o iglesia bautista, me da igual la que sea. Y hemos creído que porque ahí hay un lugarcito así, ya es suficiente. Y entonces vemos los mapas donde hay iglesias y decimos, mira, ya hay aquí, hay aquí, hay aquí, hay aquí. Y está muy bien que haya eso, pero no es suficiente. Dios nos sigue inquietando para que hagamos algo más, porque no se trata de abrir por abrir, no se trata de evangelizar por evangelizar, se trata de que Dios y tú y yo podamos entrar en un quebranto por las personas que se están marchando a una eternidad sin Jesús. No se trata de denominaciones, no se trata de que pongamos letreros en las calles con iglesia evangélica, se trata de que los que estamos dentro de estos lugares tengamos un impacto allá afuera en la vida de la gente. Esto va a empezar a suceder cuando tú decidas conectar con el Espíritu Santo de Dios y le pidas que ponga su corazón en tu corazón. Cuando nosotros empecemos a hacer estas cosas, va a cambiar la vida de mucha gente. Mira, en el primer culto lo compartía, ¿sabes? Dice la palabra de Dios, dice Jesús, me tengo que ir para ir a preparar morada. ¿Recordáis ese texto? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo quiero una morada ahí arriba. Yo estoy trabajando, yo no quiero un piso como el que tengo ahora arriba, quiero un chalet. Voy a trabajar para el Señor, me voy a desgastar. Y si luego allí me dice, pues da igual, no trabajaste lo suficiente y te toca dormir en el felpudo, pues también me vale. No me importa, ¿me entiendes? Pero yo quiero estar ahí un día en esa morada que el Señor está preparando. Dentro de la casa de Dios hay muchas habitaciones. Ahora estoy en sentido figurado, ¿vale? Para los teólogos, no me entienden, no estoy literal ahora, estoy en sentido figurado. En la casa de Dios hay muchas habitaciones, pero hay una en concreto a la cual a Jesús le encanta entrar. ¿Sabes cuál es? Es la habitación del quebranto. Es la habitación del lloro, del llanto. Es la habitación donde Cristo entra y empieza a observar desde arriba, desde los cielos, y mirar hacia abajo y empieza a ver toda la gente que hay en Avilés, que no le conocen, toda la gente que hay en Asturias, que no tienen ni idea de quién es Cristo, salvo por una mala publicidad de una religión que abusó por muchos años de la gente. No tienen ni idea. Y entonces Él mira hacia abajo y ve todo eso. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Llora. Porque hay personas que se van a una eternidad, no le conocen, y nosotros estamos un poco acomodados. Y Dios tiene una invitación para nosotros en esta mañana. ¿Sabes cuál es? Nos invita a entrar a la habitación del quebranto con Él. Dios está buscando, entre otras cosas, esta mañana personas que se quieran conectar con su corazón. Dios está buscando en esta mañana, entre otras cosas, personas, hombres y mujeres, que estén dispuestos a reedificar los muros caídos de Avilés a través de tu testimonio para muchas familias. Pero para eso
hay que conocer el corazón de Dios. Para eso hay que conectarse con Cristo y hay que sentir el dolor de Jesús por las almas. Y te garantizo que el dolor de Cristo por las personas hoy en día, estoy seguro que es mayor en su corazón que el que pasó en aquel momento en aquella cruz. Imagínate. Voy a señalar al que se duerma. Voy a señalar al que se duerma. Hace mucho que no lo hacía, pero lo voy a empezar a hacer otra vez. A la casa de Dios se viene a escuchar la palabra, a orar, a adorar, pero si tienes sueño, vete afuera y duerme allá. Tenemos que entrar en esa habitación con el Señor. Es imprescindible que empecemos a buscar de la presencia de Dios de una forma sincera, genuina y pidiéndole a Él que traiga ese quebranto que Él está teniendo allá arriba en los cielos. ¿Amén? Ahora todos estaban despiertos. No sé si fue solo la última frase o todo. Gloria a Dios. Muy bien. Así que somos gente común que va a andar en labores extraordinarias. Sabemos que la carga es antes que el cargo y que la carga es aquella que pone un corazón rendido delante de Dios porque Dios está llorando por las almas, igual que Nehemías lloraba por aquel pueblo que él no conocía, y que tenemos que entrar en la habitación del quebranto para experimentar el dolor que Dios tiene por las personas como algo propio, ¿verdad? Ahora, tenemos que también convertirnos en los guardaespaldas de Dios. Amén, dijo alguno. Es verdad, está bien dicho, amén. Dice Nehemías 2:8, la benéfica mano de Dios estaba sobre mí. La benéfica mano de Dios estaba sobre mí. Nehemías era un copero. Nehemías no era un constructor. ¿Alguien sabe lo que es un copero? Lo hemos dicho otras veces. ¿Alguien podría darme una explicación así a viva voz ahora, por favor? El copero era el que probaba el vino antes de servírselo al rey. Y la sidra. Tú serías un buen copero. A ver si ahora van a pensar. Un culete de sidra a veces. Un copero era una labor delicada. Si te pasaban el engaño de una copita, oh, qué vino más rico, pero llevaba su venenito dentro, chao. Esa era la labor de Nehemías. Entonces, ¿vivía bien en el Palacio Real? Vivía bien. ¿Tenía comodidades? Tenía comodidades. ¿Estaba cerca del rey? Estaba cerca del rey. ¿Tenía ciertos privilegios? Probablemente tenía ciertos privilegios. ¿Corría su vida a peligro? Corría su vida a peligro. Pero tenía una misión muy importante. Mira, él no tenía una formación técnica, no tenía experiencia en labores de liderazgo ni de reconstrucción, no tenía nada de eso, ¿sabes? Ni un curso de estos de gran escala de liderazgo, no tenía una capacitación, no tenía nada de esas cosas que a veces creemos que hacen tanta falta para servir al Señor. De hecho, hay más siervos por el mundo que no tienen toda esa capacitación haciendo la obra de Dios que los que sí la tienen. Y normalmente la hacen mejor que los que la tienen. Porque a veces el que tiene mucha letra se conforma porque dice que sabe mucho de Dios. Y puede que sepa mucho de Dios, pero no está conociendo a Dios. Lo importante es conocer a Dios y obedecerle. Entonces, esto es lo que era Nehemías, una persona que no tenía toda esa capacitación, por decirlo así. Él era un simple sirviente, pero sabes que ser copero era algo más que probar y arriesgarse a probar esa copa quizás envenenada. Normalmente las personas que estaban cerca de la realeza también se acababan convirtiendo en personas de confianza para los monarcas. Es decir, que compartían algunas cosas. Era como un poco el paño de lágrimas podían haber llegado a ser. Entonces el rey a veces podía, oye Nehemías, ¿tú qué opinas de este edicto que voy a sacar? Mira, yo con que no me envenenen cada día tengo bastante, como para andar diciéndote encima si me parece bien, que no. Bueno, pero es que una vez,
podía haber ese tipo de relaciones, ¿sabes? A veces. Aunque luego no la estimara como conveniente su opinión, pero podía haberla. Podía preguntarle o podría decirle un chiste, una tontería. Ese tipo de comunicación podía darse y a veces se daba. Él era más que un sirviente. Y se mantuvo fiel y se mantuvo cercano al rey. A pesar de que era un rey que no honraba a Dios. Pero se mantuvo cerca de él. Es decir, tenía influencia. ¿Por qué querría Dios entonces usar tanto a Nehemías? Mira, muchas veces, volviendo a lo de antes, pensamos esto: no estoy preparado, no tengo que hacer esto, no voy a poder hacer esto, no sé si voy a alcanzar esto otro, este objetivo que me he puesto, no lo sé. Y a veces nos pasamos más tiempo en el no sé si podré, no sé si voy a querer, no sé si lo voy a lograr, no sé. Y nos dormimos, nos pasamos el tiempo sin hacer la obra de Dios. Pero realmente Dios espera que seamos sus guardaespaldas. ¿Sabes por qué se le encargó a Nehemías esa labor? Porque supo ser guardaespaldas de una labor. En sentido literal, él estaba guardando la espalda del rey de morir envenenado. Pero después se le encomendó una labor que tenía que ser muy bien guardada. No valía para cualquiera. Él demostró que tenía un corazón para el Señor y demostró cercanía con el rey. Y probablemente Dios dijo: ha demostrado integridad y ha demostrado integridad incluso a un ser humano. Quizás puedo encargarle algo. He visto su corazón cómo se quebranta. Ahora, tú y yo en este tiempo tenemos que ser los guardaespaldas de Dios. No los guardaespaldas del Dios de los cielos. Él no necesita cuidado. ¿Alguien sabe lo que es un guardaespaldas? ¿Sí? ¿Sí? Todos hemos visto la peli del guardaespaldas, ¿a que sí? O la mayoría, o muchos. ¿Cuántos vieron la peli del guardaespaldas? Venga, se puede decir. No se lo voy a decir al pastor. De hecho, yo creo que el pastor la ha visto también. El guardaespaldas es el que protege la vida de la persona para que el terrorista no llegue. Van ahí con el pinganillo en la oreja, no sé qué, llevan la pistola. Y si es necesario, aunque no lleve chaleco antibalas, cuando le van a disparar al objetivo, ellos se interponen, o ellas, que hay mujeres también, para que la bala le pegue a él, a riesgo de perder su vida, pero la persona a la que están protegiendo se quede salva. Pues Dios quiere que seas su guardaespaldas. Pero no de Él literalmente, sino de la obra de Él. Dios necesita hombres y mujeres con la integridad de Nehemías que sepan ser guardianes, que sepan poner en salvaguarda el Evangelio, pero no solo guardarlo como aquel hombre guardó la mina y luego se le reclamó porque no la invirtió, sino guardarlo de forma que exponencialmente pueda crecer. Y eso significa que yo tengo que compartir mi fe. Eso significa que yo tengo que alcanzar a las personas. Eso significa que yo tengo que salir allá afuera y decirle a la gente que Jesús les ama. Y no sé cómo lo vamos a hacer. Tenemos todo un plan en la iglesia ahora para que las casas empiecen a abrirse, para que todos empecemos a llegar. La semana que viene, las siguientes, vamos a seguir dando instrucciones de cómo vamos a estar haciendo todas esas cosas, toda la formación. Pero volvemos a lo de antes. Las casas, los locales no ganan a la gente de por sí solos. Es tu corazón y el mío, dispuestos a entrar en la habitación del quebranto y dispuestos a convertirnos en guardaespaldas de la misión de Dios. Pero la pregunta para nosotros hoy es si estamos dispuestos a cumplir la labor o no. Y te voy a dar 10 segundos para que te respondas eso en tu corazón. Hoy Dios necesita gente confiable, no ordenable. Es diferente. Yo estoy seguro de que a muchas personas que hay aquí les podría decir: fulanito, haz esto, y lo haría, porque hay un principio de orden espiritual, y yo sé que muchos hermanos me respetan y se lo podría pedir, pero
hacerlo por tu cuenta, sin que nadie te lo diga. Es fácil seguir órdenes. Yo prefiero seguir órdenes. Prefiero. El otro día estaba en Portugal en una conferencia con pastores de allí para plantación de iglesias y había el que es, creo, el actual presidente de la Asamblea de Dios de Portugal, y él decía, qué fácil me era, gracias campeón, qué fácil me era recibir órdenes. Y yo veía cómo el presidente entraba ahí en unos conflictos y yo decía, menos mal que no soy el presidente. Y con los años, como Dios vio su quebranto, acabó siendo él el presidente. Y ahora dice él que no sabía realmente lo que era esa vida. Y está feliz de hacerlo porque entró en un servicio sacrificial. Pero decía, es fácil recibir órdenes. Lo difícil es que nosotros tomemos voluntariamente la responsabilidad de liderar y no de ser liderados. Y eso es la vida del cristiano. La vida del cristiano tendría que ser una vida proactiva, una vida de ir, no de estar esperando a que te empujen, a que te llamen, siempre dispuestos y disponibles. Siempre dispuestos y disponibles. ¿Sabes lo bueno de todo esto? Que Dios sigue usando a gente común, a gente corriente, como tú y como yo, como era Nehemías, para hacer una labor extraordinaria. Pero yo no sé si tú quieres hacer esa labor o no. ¿Cuántos de los que están aquí quieren entrar en un proceso como el que entró Nehemías? ¿Cuántos de verdad quieren tomarse una copa que quizás esté envenenada con tal de que el Evangelio llegue a otro lugar? ¿Cuántos quieren ser los guardianes del Evangelio? No los de la galaxia, los guardianes del Evangelio, los guardaespaldas de la misión que Dios nos encomienda hoy. ¿Cuántos quieren entrar en esa labor? Porque Dios no está buscando expertos en muros, hermanos, en construcción. Si Dios buscara a un hombre así, le diría, Rodrigo, ya está, el que necesito está ahí, ayúdame a construir este muro. Pero no estamos hablando de muros físicos, estamos hablando de muros espirituales. Y Dios está buscando ese tipo de personas hoy. Cuando Dios, y es mi tercer y último punto, es el jefe de obras en la construcción en la cual te está llamando, lo sobrenatural está garantizado. Dios es el jefe de lo sobrenatural. Dice la palabra en Nehemías 4:9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Sabes por qué pusieron guarda? Porque cuando los enemigos vieron que ellos estaban avanzando a buen ritmo, no se lo podían creer y había que dificultar la obra del pueblo de Dios como fuese. Había que paralizar esa obra. Ellos no estaban dispuestos a que las murallas fuesen construidas. Toda la oposición habida y por haber tuvo Nehemías. Críticas, burla, escarnio, amenazas, un montón de cosas. ¿Y qué creéis que hizo? Siguió. De hecho, hay un texto, tú lo vas a leer en esos 6 primeros capítulos, donde él dice, no tengo tiempo para atender esto, hay una gran obra que me espera. ¿Cuántas veces hemos desatendido la gran obra de Dios para atender pequeñeces y el diablo nos engañó? Muchas veces. Pero estamos en un tiempo de dejar eso atrás, estamos en un tiempo de creer que eso acabó y que nosotros no somos lo que éramos, que hemos crecido, que hemos avanzado, que llevamos más alto el nombre de Cristo, que somos más capaces, no por nosotros, sino por aquel que va dentro de nosotros. Esa es la labor nuestra. Terminaron un muro que de extensión tuvo que alcanzar cerca de 4 kilómetros. De altura eran alrededor de 8 metros o 9, estos son 5 para que se hagan una idea. Y de ancho ese muro tenía 7 metros. Imaginen esa obra en aquellos tiempos rudos donde no había maquinaria, donde solo podía existir la cooperación, el trabajo en equipo, un pueblo unido, adorando a Dios, protegiéndose del enemigo, pero para terminar una gran obra. Ese era el pueblo de Dios en aquel momento. Ese era Nehemías el que los llevó a la gran victoria. 4 kilómetros de largo, 7 metros de ancho, 9 metros de alto.
Es una locura. En 52 días, en menos de 2 meses, sin maquinaria, sin tecnología avanzada como la que tenemos hoy, esa gente terminó la obra, protegió la ciudad, y al proteger la ciudad de nuevo, al volver a establecer las puertas que estaban primero, recuerda, consumidas por el fuego, recuperan su identidad. Porque eso es lo que representan las murallas de las ciudades antiguas: fortaleza, prestigio, una historia. Pero cuando alguien lograba invadir a otro pueblo, se encargaban bien de que las murallas fuesen destruidas y las puertas acabadas para que perdieran toda identidad y todo sentido de protección. Van a llegar, hermanos, las pruebas de desesperanza a nuestra vida. Hoy más que nunca tenemos que alinearnos con Dios, porque van a llegar, pero también van a llegar palabras de vida eterna a nuestro corazón. También van a llegar palabras de vida para nosotros para que las entreguemos a muchas otras personas. Hoy, cuando salgamos de aquí, no podemos salir como que esta semana que empieza es como cualquier otra. Tenemos que tomar un paso de acción en algún momento y empezar a hacer las cosas que siempre hemos dicho que no podríamos hacer. Empezar a comprometernos con las cosas con las que por tanto tiempo Dios nos está esperando, las que Él nos va a estar capacitando para hacer, porque no es por nuestras fuerzas, no es por nosotros, no es por nuestra carne, es por el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida que la obra del Señor va a avanzar en este lugar. ¿Tú puedes creerlo? ¿Puedes creer eso? Tendríamos que estar acostumbrados a ser personas que reedifican la vida de otros. Y a lo mejor tú estás con tus murallas por el suelo. Pero escúchame, y esto es una palabra para más de uno. Llevas demasiados años en esas murallas caídas. Te has acostumbrado a vivir con las murallas caídas. Tienes que volver a levantar las murallas de tu vida. Dios te quiere usar para que tú, tu esposa, tu esposo, tu familia, con tus hijos, seáis una familia que reconstruye las murallas de otra familia. Es eso. Hemos sido llamados a hacer la labor de Dios. Hemos sido invitados a entrar en las labores de otros que nos precedieron. Se nos ha entregado un legado de gloria. Somos portadores de la gloria de Dios. Somos nosotros, la iglesia, portadores de la gloria de Dios. Tenemos que meternos eso en la cabeza y creérnoslo. Y empezar cuando estemos orando: Señor, quebrántame, de eso que decía Alfredo el otro día, quebrántame a mí así, a ver si es verdad. Desafía al Señor. Prueba al Señor y verás si no abre las ventanas de los cielos. Y no te asustes cuando llegue el Señor con su presencia, porque le habrás buscado y se manifestará, pero porque le habréis buscado de todo vuestro corazón. Por eso se manifestará el Señor. Dios sigue buscando coperos, hermanos. Dios sigue buscando coperos. En mi caso, un carnicero. Trabajé 20 años ahí, pero estaba tan desesperado por momentos, por la presencia de Dios, que tan atado, me sentía tan atado. Y lloraba y cogía mis tiempos a veces de descanso. Tenía 30 minutos que desde que salía de mi lugar de trabajo hasta ese lugar, ¿sabes cuál era mi lugar, mi altar? En muchos días donde entraba a las 3 de la tarde, salía a las 10 de la noche. 30 minutos. Me iba a los aseos de los hombres, me encerraba en un cuarto, la taza del váter era mi altar, me arrodillaba ahí, memorizaba versículos, oraba un rato y volvía.
Tenemos que anhelar la presencia de Dios más que nunca. Tenemos que volver a ser hombres y mujeres de altar, hombres y mujeres capaces, determinados, que no nos cueste nada dar la oración, que no nos cueste nada dar la ofrenda, que no nos cueste nada dar nuestros ayunos, que no nos cueste nada dar un servicio, que no nos cueste nada. Mientras nos cuesta es que todavía hay cosas por tratar. Pero cuando empieza a aparecer una generosidad desmedida con el tiempo, con lo material, con todo, es porque Dios está viniendo. Es porque nuestro corazón está siendo transformado. Es porque empezamos a entender que ya no vivo yo, que vive Cristo en mí. Es porque empezamos a entender el Evangelio de Jesucristo. Escúchame, con esto termino. Hace unas semanas atrás os estuve poniendo un ejemplo de cómo no fallar. Que era de mirar hacia arriba. ¿Os acordáis del cuervo y el águila? No sé qué tienen las alturas. Sí sé lo que tiene, que está Dios ahí. Que todo lo malo, cuando empieza a subir, lo malo no aguanta la presión. Y hay una historia de un piloto de la Segunda Guerra Mundial que le mandaron a una misión difícil. Le dijeron, solo tenemos combustible para la ida. Pues vale. Y había que atravesar el mar. Entonces, si fallas, si te desvías un poquito, ya no te da el combustible. Y entonces empezó a pilotar el avión. Y cuando iba por la mitad del camino, se dio cuenta que algo grande bajo sus pies empezó a moverse dentro de la cabina del piloto. Y cuando quiso mirar, eran 2 pedazos de ratas así de gordas. ¿Y qué hago? Me pongo, intento pisarlas, le pego un tiro y hago un agujero, un furaco, iba a decir. ¿Me entienden? Un furaco en asturiano, un agujero. Hago un furaco al avión, aprendamos el bable también. Le hago un furaco al avión y luego, ¿qué pasa? Entonces, ¿sabes lo que hizo? ¿Qué crees que hizo? Siguió en línea recta, pero hacia arriba. Y a las ratas le pasó como al cuervo. Vimos el otro día que el cuervo viene sobre los lomos de las águilas a picarlo. El águila no se defiende, sube. Y cuando la presión de que se va acabando el oxígeno, el cuervo, a las ratas les pasó lo mismo. Cuando ya no había casi oxígeno, murieron. Y ahí, en la misma línea recta, él volvió a descender. Van a venir muchas ratas esta semana a los oídos tuyos, físicos y espirituales, a tratar de meterte miedo, a tratar de, ay, qué asco, yo no puedo estar aquí. Sí puedes estar ahí, solo que no tienes que mirar al nivel en el que estás mirando. Tienes que volver a levantar tu mirada, tienes que volver a poner los ojos en Jesús, porque ahí es donde vas a encontrar que todos esas malas palabras, esas cosas de las ratas de este tiempo que envía el diablo a molestarnos, a querer engañarnos, a querer desestabilizarnos a nosotros, a nuestros matrimonios, a nuestras familias, caigan y mueran para siempre.